Hola lectores, hoy comentaremos Estoy pensando en dejarlo, de Ian Reid. Estoy pensando en dejarlo, de Ian Reid, trata sobre preguntas. En particular, la pregunta ¿qué estás esperando?, que llega tarde en la novela, cuyo contexto no abordaré para no estropear el argumento. Esta es una novela que vas a querer leer sin que se te haya estropeado el argumento en absoluto. Estoy pensando en dejarlo se comercializó como un thriller psicológico del verano. Esto es maravilloso en términos de lograr que el libro tenga un público más amplio de lo que podría haber obtenido si se hubiera comercializado de otra manera. Pero el hecho es que los aspectos de suspenso del libro son casi una especie de glosa de las posiciones más profundas y mucho más incómodas en las que coloca al lector. Por supuesto, los thrillers también pueden ser serios, inquietantes y literarios. Los mejores a menudo tratan temas sociales profundos de un tipo u otro a través de la lente de una historia de ritmo rápido. Sin embargo, esta no es una descripción precisa de este libro. Tiene elementos de suspenso con seguridad, pero no enmascaran las preguntas que plantea la novela. Al contrario, sirven para mejorarlas. En la superficie, Estoy pensando en dejarlo, trata sobre un narrador sin nombre y un nuevo novio, Jake, conduciendo hasta la casa de campo de los padres de Jake y luego conduciendo de regreso cuando se detienen en una escuela en una tormenta de nieve para dejar la basura, unos vasos de limonada que habían comprado en un Dairy Queen. Eso es. De eso se trata la novela. Ese es el problema de tratar de describir la trama cuando se habla de novelas complejas, y también es la razón por la que la trama a menudo es a escondidas la naturaleza secundaria de los buenos libros. La trama en esta novela sirve como la vía del tren por la que el lector camina mientras está realmente hipnotizado por el paisaje que lo rodea, tanto que a pesar de que siente el calor que se eleva desde los rieles del metal y el estruendo que hace que las piedras salten entre los listones de madera, no oye el traqueteo del tren detrás de él, que se acerca a una velocidad peligrosa. Antes de leer el libro, su título me resonó como un pensamiento suicida, mientras que a otros la frase les hizo pensar en una ruptura. De hecho, la primera línea de la novela es «Estoy pensando en dejarlo», y se refiere, al menos en el sentido más obvio, no al suicidio, sino a la posible decisión de los narradores con la que luchan a lo largo de la narrativa sobre si o no terminar las cosas con Jake. Digo los narradores en lugar de el narrador o la narradora, porque el autor es extremadamente cuidadoso en mostrar a un narrador sin género en todo el libro. Más bien, más específicamente, el narrador nunca se refiere a sí mismo en un género determinado, que a medida que la novela llega a su fin se vuelve cada vez más importante, aunque no de la forma que cabría esperar. Lo más cerca que llega a ser evidente el género del narrador es cuando hablan de la última novia de Jake, o cuando describen a Jake refiriéndose a ellos como una Uma Thurman joven y compacta, en el buen sentido, lo que de nuevo deja espacio para la ambigüedad. En esta reseña y análisis, en ocasiones me referiré a estos narradores como a un hombre y en ocasiones como a una mujer, haciendo justicia al esquema planteado por el autor en la novela. Este narrador, entonces, lleva la mayor parte de la novela a través de sus reflexiones, sus conversaciones con Jake y descripciones de las cosas desconcertantes que recuerdan o ven. La mente del narrador no es un lugar seguro. Es increíblemente inteligente e increíblemente solitario. Podría decirse que este libro, que es la novela debut de Ian Reid, es un tratado filosófico además de una novela. El narrador a menudo reflexiona sobre grandes ideas de la vida o la muerte, pero de una manera cautivadora que hace que estos pensamientos se sientan como una parte perfecta de la narrativa. Es algo increíblemente difícil de lograr, y Reid lo ha hecho a la perfección: presentar ideas al lector sin sacarlas de la narrativa. Tampoco causa desapego del narrador como lo hacen algunos libros existencialistas de esta naturaleza. De hecho, es todo lo contrario. Al combinar los recuerdos, los pensamientos y las escenas en tiempo presente del narrador, quedamos tan atrapados en su narrativa que casi nos olvidamos de respirar.
excepto, por supuesto, cuando el narrador se desvía hacia un lado en pequeñas escenas en cursiva entre capítulos sin marcar. Estas escenas son diálogos entre dos o más personas sobre algo que sucedió o sucederá. No está claro hasta que termina el libro dónde se ubican estas conversaciones en la línea de tiempo, y son estas las que comienzan con lo que es el elemento más poderoso del libro, su inquietud. ¿De qué están hablando? A medida que se lee es posible crear teorías sobre quién, qué, cuándo, por qué, etc., pero es dudoso que se adivine o se comprenda todo su alcance, especialmente porque estas conversaciones a menudo son engañosas. Pero lo que logran es el comienzo de un sentimiento amenazante que comienza a superponerse a todo el libro, a medida que se continúa leyendo. El narrador tiene algunos recuerdos espeluznantes que también ayudan con este sentido, pero a menudo es lo que está sucediendo en el presente lo que conduce a un sentimiento de miedo cada vez más surrealista. Si bien el final de la novela fue algo único e inesperado, el viaje finalmente valió más que la pena, y el final es casi una ocurrencia tardía cuando se piensa en el libro tiempo después de terminarlo. El final apenas importa en el gran esquema de la novela, que vale cada minuto dedicado a ella. Aunque, a manera de consejo, hay que leerla con precaución. El estilo de escritura es infaliblemente lúcido, aunque también un poco ordinario. Habiendo publicado 2 obras de no ficción anteriormente, el oído de Reed para las memorias se revela en las voces de los personajes, cuyos pensamientos y estilo conversacional raya en el ensayístico. A pesar del diálogo ocasionalmente rígido, Jake y el narrador atraen la atención. Su conexión entre ellos es a la vez curiosa y constantemente alarmante. Desde el principio, Reed enciende la incómoda sensación de que nos están iniciando en un rompecabezas que no se podrá descruzar tan fácilmente. Jake es críptico hasta el extremo, o al menos se presenta como tal mientras el narrador evalúa su carácter en una escala macro. Sin embargo, incluso en su profundo estado de duda, el narrador sigue cautivado por Jake, no solo por sus pensamientos y opiniones, sino por la forma en que mastica, la forma en que conduce, la forma en que envuelve 2 pastillas para el dolor de cabeza en un diminuto pañuelo Kleenex. Crea un vívido retrato de Jake con la exclusión de revelar mucho sobre sí mismo, más allá de unas breves anécdotas, que se suman principalmente a encuentros inquietantes con hombres. Dentro del automóvil, el abismo mental y emocional entre la pareja es enorme. En ese espacio, los miedos, tanto racionales como no, comienzan a sangrar. ¿Cómo sabemos cuando algo es amenazante?, pregunta, su mente vagando hacia y desde los pensamientos de su inminente ruptura. ¿Qué nos indica que algo no es inocente? En estas preguntas, Reed proyecta hábilmente una amenaza en casi todos los pensamientos que pasan por la cabeza del narrador. Vemos la puesta en escena a través de sus ojos, y a lo largo de la novela, la mirada se torna progresivamente más aterradora. Reed es particularmente bueno para capturar el peligro que a menudo oculta la identidad femenina. El hombre siempre está ahí, señala la narradora, proyectando el recuerdo de un mirón de la infancia. La paranoia informa todas sus observaciones. Ella es perseguida por eso. Quizás esta es la característica de la narración de Reed que más me llamó la atención. Aquí hay una mujer que ha tenido miedo por los hombres, aunque sea de manera inocua, desde que era niña. Ahora es una adulta, se resiste y desea tener intimidad con este hombre del que parece sospechar desde la primera página. En estas descripciones, la empatía con el autor es notable. Doblemente interesante es la forma en que la mirada del narrador se dirige al hombre, quien a través de sus ojos parece sombrío y grotesco. Incluso mientras Jake la conduce en un recorrido por la granja de su familia, donde ve ovejas muertas apiladas como periódicos viejos, ella continúa siguiéndolo. El thriller psicológico existe tanto en la mente de un personaje como en la supuesta realidad de la novela. Entonces, ¿qué sucede en este libro? A decir verdad, no tanto hasta las últimas 30 páginas, una elección de ritmo que vale la pena intelectualmente, sino emocionalmente. La historia es más fuerte en sus periodos de combustión lenta, y la conclusión explosiva reescribe la mayor parte del libro con un efecto ambivalente.
las cosas que había resonado anteriormente, la intuición de Reed en nombre de su protagonista, la profundidad de sus pensamientos, parecían más medios para un fin que fines en sí mismos. ¿Y tú ya has leído Estoy pensando en dejarlo de Ian Reid? ¿O es un libro que te llama la atención y que quisieras agregar a tus próximas lecturas? Cuéntanos tus opiniones en los comentarios. No olvides darle la manita arriba a este video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y activar la campana de notificaciones para recibir una alerta cuando se publique un nuevo video. También puedes compartir este video con cualquier persona a quien creas que le pueda interesar y ser de utilidad. Hasta entonces, felices lecturas.